¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este su canal Chochueno. Pues en esta ocasión, más que la instalación, vamos a hacer la configuración de estos GPS Tracker de Coban. Anteriormente en los videos de este canal habían visto cómo había realizado la implementación de la instalación y la configuración de este modelo TK303. Pero en esta ocasión voy a hacer solamente la configuración para el modelo TK306, en donde de igual manera vamos a poder consultar el estado del mismo a través de nuestro smartphone, en donde nos van a poder regresar la ubicación, así como vamos de igual manera a realizar la configuración de nuestra plataforma para poderlo ver a través de una computadora en línea. Como ustedes podrán ver, realmente la instalación de este es muy sencillo. Inclusive la ubicación del mismo es bastante obvia, ya que este GPS se conecta a través del puerto OBD de nuestro equipo de transporte, dándonos como ventajas una fácil instalación, así como obtener los valores que el puerto OBD nos ofrece del vehículo a través de los mensajes que le mandemos de nuestro smartphone. La desventaja de este, pues como ya lo mencioné, es de que la instalación del mismo es bastante obvia. Sin en cambio, este de acá podemos ver que tenemos una instalación más compleja metiéndonos con el alambrado del mismo vehículo. Este modelo no nos puede dar los valores OBD que nos pueden entregar los vehículos, pero la ventaja de este es que al ser una instalación más personalizada queda más oculto para las personas ajenas. Independientemente cuál sean el que van a instalar, la configuración es la misma. Eso sí, hoy día y dependiendo su país, deben de asegurarse de que el GPS que adquieran funcione en la red 3G o WCDMA, ya que en México, donde van a estar trabajando estos GPS, al menos el operador con la SIM con la que lo vamos a trabajar, la red 2G ya no está disponible para transmitir datos que estos GPS ocupan para darnos una ubicación más precisa de los mismos. Y una vez dicho esto, no está de más recordar que efectivamente vamos a necesitar una SIM del operador que ustedes requieran. El SIM que ustedes coloquen tenga saldo. Por lo mismo que estos GPS a través de la red 3G van a requerir conexión a internet para darnos una ubicación más precisa. Yo trabajo con Telcel. A mí me gusta colocar estos SIM de Telcel porque tienen un esquema de cobro que se llama amigo por segundo. Entonces, metiéndole 100 pesos mexicanos a esta SIM, tienen una vigencia de 2 meses y dependiendo el tiempo que nosotros configuremos en nuestros GPS para que se estén reportando en la red, esos 100 pesos bien pueden durar esos 2 meses sin ningún inconveniente. Así que vamos a proceder a la configuración de los mismos. No sin antes recordarles que si esta información les es de utilidad, agradecería me dejen un gran like y una suscripción para seguir creciendo este proyecto que es su canal Chochueno. Así que comencemos. Muy bien. Entonces, una vez dicho que la configuración que vamos a mostrar en este video es válido para ambos GPS, por la facilidad que nos da ahorita para poder energizar este y poderlo trabajar, vamos a trabajar con el modelo 306. Así que como primer paso es colocarle una SIM que tenga saldo y que obviamente conozcamos el número de esta SIM. La colocación es muy sencilla, simplemente voy a abrir el compartimento donde dice SIM para colocársela. Aquí se ven dos ranuras, aquí es donde va a entrar la SIM. Tenemos la SIM colocada y podemos prenderlo para trabajarlo con su batería, pero en este caso lo voy a conectar, ya que al ser un equipo nuevo realmente desconozco el porcentaje de carga de la batería. Muy bien, en este caso podemos ver que una vez energizado los LEDs se mantienen encendidos. Vamos a darle un momento a que estos estén intermitentes como mostramos ahorita. Y listo, prácticamente lo que sigue es mera configuración a través del celular. Así que vamos con la configuración. Muy bien. Entonces, para comenzar vamos a poner nuestro GPS en los parámetros de fábrica con el siguiente comando: begin 1 2 3 4 5 6, que es el password por default, y lo mandamos. Y enseguida el GPS nos debe de regresar el comando de begin OK.
Lo siguiente sería dar de alta los números autorizados para poder configurar el GPS o los números que van a recibir las alarmas del mismo GPS. Para dar de alta el número tenemos que dar el siguiente comando: admin con el password, que es por default, espacio y el número que queremos agregar. Una vez que enviamos el mensaje, de igual manera el GPS nos debe de responder que el número se ha dado de alta de forma correcta. Como podemos ver aquí, podemos dar de alta hasta 5 números administradores, en donde estos números van a poder modificar los parámetros de configuración y de igual manera van a recibir las alarmas del GPS. En este caso, como el GPS que estamos configurando tiene conexión OBD, para obtener los valores OBD de nuestro transporte podríamos colocar el siguiente comando: OBD MSG con la contraseña. Y en el caso de que el transporte esté encendido, vamos nosotros a poder ver estos parámetros que nos está regresando el GPS más algún código que presente el vehículo en ese momento. En este caso al GPS voy a activar la alarma de baja batería. Para esto tengo que poner el siguiente comando: low battery 123456 espacio on. Y de esta manera el GPS me va a mandar una alarma de baja batería cuando el nivel de la batería del GPS esté baja. Y de igual manera, con el siguiente comando, el GPS me va a mandar una alarma cuando no detecte energía del transporte donde esté instalado. Ejemplo, cuando le quiten la batería. Mandamos el comando ext power 123456 espacio on. Y siempre tenemos que esperar la confirmación del GPS para asegurarnos que el comando se ha configurado con éxito. De igual manera, cuando queremos que el GPS nos mande un mensaje cuando nuestro transporte haya sido encendido a través del switch de ignición, tenemos que activar la alarma del mismo GPS. En este caso es con el comando ARM 123456, que sería el password. Muy bien, hasta ahora hemos prácticamente configurado los números de administración y las alarmas que queremos nos lleguen por mensaje. Para ver el estado actual de nuestro GPS, debemos mandar el siguiente comando: check y el password. El GPS nos va a responder inmediatamente con el estado de funcionamiento del mismo. Como pueden ver, el GPS nos manda un estado de funcionamiento, batería, el estado del GPRS. Ahorita, como pueden ver, está en off. Tenemos que cambiar ese estado a on, el cual lo vamos a hacer enseguida. Tenemos el GPS encendido, el estado de las puertas y del ACC está en off y el estado de señal GSM que tiene nuestro dispositivo. Así como nos muestra un APN que detecta automáticamente del SIM que coloquemos. En este caso falta completar el APN, ya que no tiene la contraseña para que tenga comunicación con el proveedor de red, y por ende ahorita el GPS está en off, pero enseguida vamos nosotros a modificar ese parámetro, así como una IP, que en este caso es la plataforma en donde vamos a poder dar de alta nuestro GPS para monitorear los recorridos de nuestro transporte a través de una computadora. El siguiente punto es el estado de la alarma. Está activada y los siguientes valores corresponden a la recepción de datos de la SIM que hemos instalado en este GPS. Pues muy bien, lo siguiente es colocar correctamente la APN para que nuestro SIM pueda tener conexión de datos y que el GPRS se encuentre activo. Insisto, el GPS que compren debe estar habilitado para funcionar con la red 3G, ya que en algunos países la red 2G ya no transmite datos de internet, y por eso muchos usuarios de mis videos anteriores de la configuración de estos GPS no les ha funcionado. Deben de asegurarse que el GPS que compren esté habilitado para funcionar en la red 3G o de igual manera llamada WCDMA. Para encontrar el APN correcto de nuestro operador, independientemente de nuestro país, podemos ir al buscador de Google y para este ejemplo poner APN de Telcel. Y como ustedes pueden ver aquí, aparece el APN, es internet.itelcel.com, y tenemos el nombre de usuario que es web GPRE y una contraseña que es web GPRS 2002. Estos datos son los que nosotros vamos a necesitar para configurar correctamente nuestro APN. Si su APN es de otra telefonía, por ejemplo Movistar México, vamos a entrar a la página y vamos a ver si encontramos el APN correspondiente a Movistar. Como pueden ver, el APN es internet.movistar.mx, el nombre de usuario es Movistar y la contraseña es Movistar. Así cual sea el SIM que estén ocupando, simplemente tienen que ir a Google y de esta manera ustedes encuentran el valor correcto del
APN de acuerdo a la operadora y el país de donde nos estén viendo. En este caso mi APN es de Telcel, por lo cual voy a mandar el siguiente comando a nuestro GPS para configurarlo. Así que para setear el APN tengo que poner APN con la contraseña, espacio y el APN correspondiente. Enviamos el mensaje y esperamos la respuesta de nuestro GPS. Aquí tenemos que el APN se ha seteado de forma correcta, pero recuerden que para este ejemplo, para poder tener conexión, necesitamos poner un usuario y una contraseña. Para poner el usuario y contraseña, debemos de mandar el mensaje con la siguiente estructura: UP, la contraseña de nuestro GPS, espacio, el usuario, espacio, la contraseña, y lo mandamos. Y como pueden ver, el GPS nos ha respondido que el usuario y la contraseña se ha sido configurada correctamente. Para corroborar esto, voy a mandar el comando de check, en donde podemos ver que el APN nos aparece internet.itelcel.com y ahora sí nos aparece el usuario y la contraseña. Aunque como pueden ver, el GPRS aparece en off. Para que aparezca en on, vamos a asegurarnos de que esté activado el modo GPRS a través del siguiente mensaje: GPRS, la contraseña, y lo enviamos. Como pueden ver, el GPRS ahora aparece activado. Voy a verificarlo nuevamente. Y como pueden ver, ahora sí, el GPRS aparece en on. De esta forma estoy asegurándome de que la ubicación de nuestro dispositivo nos las va a dar con una alta precisión. Por lo pronto, la configuración por mensajes la podemos dejar hasta aquí. Para nosotros asegurarnos de que nos esté dando la posición correcta, basta con llamarle al dispositivo. Una vez que llamamos al dispositivo, nos regresa el siguiente mensaje, en donde dándole clic a la liga podemos ver que nos da la ubicación de donde está instalado el GPS a través de la plataforma Google Maps. La siguiente configuración que yo personalmente voy a hacer es modificar la IP del GPS, y más que nada porque el servidor, para poder rastrear este GPS a través de una computadora, se compone de 4 servidores diferentes, empezando con 01, 02, 03 y en este caso, como aparece aquí, 04.gpstrackerxy.com, puerto 9000. Yo esta dirección IP la voy a modificar al servidor 01, y la razón es porque yo ya cuento con una cuenta en donde tengo otros GPS instalados y en su momento están dados de alta en el servidor 01. Por lo cual, para cambiar la dirección IP del GPS, tengo que mandar el siguiente comando con la siguiente estructura: admin IP, la contraseña, espacio, la IP del servidor, que en este caso va a ser 01.gpstrackerxy.com, espacio 9000, y lo envío. Me dice que la IP ha sido modificada, lo vuelvo a corroborar con el comando de check y podemos ver que la IP efectivamente se ha modificado al servidor 01 de la plataforma gpstrackerxy.com, puerto 9000. Lo siguiente que vamos a hacer es configurarlo en nuestra plataforma web, pero para esto necesitamos conocer el email de nuestro dispositivo. Para eso tenemos que mandar el comando email password y enseguida el GPS nos va a responder con el email de nuestro dispositivo. Este email es el que nosotros vamos a ocupar para poderlo dar de alta a través de la plataforma web y poder monitorear las rutas de nuestro dispositivo. Muy bien, entonces ahora estamos en nuestra computadora y, como les decía, estamos posicionados en la página gpstrackerxy.com, en donde esta se compone de 4 servidores diferentes. Por default, nuestro GPS, al ser el más actual, venía dado de alta por de fábrica en el servidor número 4, pero como yo ya les comentaba que tengo dispositivos anteriormente configurados dados de alta en el servidor 01, por eso es de que le tuve que cambiar la IP del servidor a mi GPS, no por otra cosa. En este caso selecciono el servidor número 1. Si yo requiero registrarme, si no tengo una cuenta, tengo que poner un usuario, colocar unas contraseñas personales para acceder a esta plataforma y poner el email de la terminal de nuestro dispositivo. En este caso yo ya cuento con un usuario, lo que tengo que hacer es colocar el ID que di de alta anteriormente con mi contraseña para poder acceder. Una vez dentro de la plataforma podemos ver los GPS que yo ya tengo dados de alta. En este caso voy a agregar un
cuarto, correspondiente al que estamos configurando en este video. Para esto me voy a ir a System Settings y Terminal Management. Me va a abrir esta ventana donde me muestra el email y el nombre de los dispositivos que yo ya tengo configurados previamente. Le voy a dar clic en agregar para agregar un nuevo dispositivo. En el primer campo voy a tener que colocar el email que solicité a través del mensaje a mi GPS. Una vez que coloqué el email, le puedo poner un nombre personal de identificación, podemos ponerle un icono de igual manera para identificarlos y el tipo de GPS, que es un GPS con conexión OBD. En este caso me dice que el GPS ha sido ocupado originalmente en el servidor 4. Pues así las cosas, mis amigos. Como ustedes pudieron ver en la configuración, cuando quise dar de alta el GPS nuevo que adquirimos a través de internet, no lo logramos porque nos decía que el mail de identificación de este GPS ya está siendo usado por otro usuario a través de otra cuenta que obviamente no tenemos ni el usuario ni la contraseña. En su momento me comuniqué con el proveedor que me vendió este GPS y pues de igual manera desconocen del porqué la situación. Como pueden ver aquí, estoy colocando nuevamente el email de identificación de este GPS en la página oficial donde en teoría podemos rastrear este dispositivo, y al momento de buscar nos aparece que este email está siendo ocupado. En este punto, si llegan a esta misma situación, yo les recomendaría que no hicieran uso de este GPS. El motivo es muy sencillo. Ustedes pueden poner su SIM, lo pueden colocar en su transporte y les va a funcionar para ustedes mandándoles la ubicación por mensaje de en dónde se encuentra su vehículo, pero realmente no sabemos quién o quiénes han plagiado este email para ver la rutina donde este dispositivo está funcionando, por lo cual para mí es bastante peligroso, ya que terceras personas pueden tener acceso a nuestras rutinas y por ende hacer mal uso de esa información. Afortunadamente el canal por donde fue realizada esta compra nos permite hacer la devolución para que nos den nuestro dinero, o en su caso nos reemplacen el dispositivo por uno que podamos configurar tanto en el celular como les he estado mostrando, o a través de la página web acorde al funcionamiento que promete tener. Por lo pronto recordaremos que tengo el otro GPS que funciona en la misma plataforma, que de igual manera es 3G y que la configuración es exactamente la misma. Así que voy a proceder a hacer la configuración de forma rápida como ya lo habíamos hecho en este, para llegar al mismo punto y ahora sí proceder a darlo de alta en la plataforma como debe de ser. Nosotros podemos ver aquí en la página oficial de estos GPS que nos da la opción de poner aquí el email del dispositivo para verificar si está disponible o no para registrarse en una nueva cuenta. Como podemos ver, el email de nuestro dispositivo 306, a pesar de ser un equipo nuevo, este email ya había sido registrado por otro usuario, por lo cual conllevaría a un peligro personal ocuparlo si es que el usuario que plagió este email ocupa esa información para hacer mal uso de él. Por lo cual, previamente, al habernos percatado de esto, le he regresado ese GPS al vendedor y voy a continuar haciendo este video con el GPS 303, que hasta este punto ya tiene previamente la configuración cargada en donde nos habíamos quedado. Y haciendo utilidad de la misma herramienta de la página, voy a colocar el nuevo número de identificación de este GPS. Al darle en buscar podemos ver que, a pesar de que es un producto que se hizo en el 2019, a la fecha de hoy ya casi 3 años, el email de este dispositivo está disponible para registrarse en una nueva cuenta o en una cuenta existente. En este caso, como lo voy a dar yo de alta en una cuenta existente, pues recordamos que en la configuración la IP del GPS la dejamos en 01 para trabajarlo en el servidor 1, que es donde actualmente tengo una cuenta preconfigurada. Me voy a dar de alta y en esta sección me voy a dar a Terminal Management, en donde me va a mostrar los dispositivos que tengo previamente configurados, y como lo habíamos hecho anteriormente, voy a dar de alta un nuevo dispositivo colocando el email, un nombre de identificación. En este caso, de igual manera, podemos poner un icono de identificación, y este, al ser la versión 303 y no la 306, pues va a ser un GPS track. Le voy a dar palomita y nos dice que la configuración ha sido guardada. Le doy en aceptar y, como se muestra aquí, se ha dado de alta nuestro nuevo GPS en nuestra cuenta existente. Cierro la página y, como podemos ver, a nuestra parte izquierda tenemos los dispositivos que están configurados en esta cuenta. La identificación de los dispositivos es muy fácil: los que tienen color verde, porque la SIM que funciona en estos GPS tiene saldo, por lo cual está teniendo comunicación GPS y de internet para conocer su ubicación real. El que aparece en color rojo es porque
porque es un dispositivo que está en movimiento con la alarma activada, por lo cual nos manda la notificación para poder atender la alarma que presenta ese dispositivo o ese vehículo. Y los que están en color gris son dispositivos que están dados de alta en la plataforma, probablemente estén instalados en los vehículos, pero o es una SIM que no tiene saldo o no tiene comunicación a la red de internet. En este caso vamos a trabajar con el dispositivo que hemos configurado, en donde seleccionándolo podemos ver que nos está reportando la ubicación exacta de donde está funcionando. En algún punto, cuando llegan algunos a esta configuración, me han comentado que les aparece la ubicación en alguna parte del océano sin poderse refrescar. Para eso podemos hacer una configuración muy rápida a través de Terminal Control. Recuerden, siempre seleccionando el dispositivo que queremos configurar. En Terminal Time es para poner la zona horaria del país donde se está ocupando, en este caso es México, así que le voy a poner con un horario de -6 o -5 dependiendo si es en qué cambio horario nos encontremos. Una vez que es seleccionado, si se fijan, nos aparece que el comando se envió de forma satisfactoria a nuestro GPS. La forma de seguimiento quiero que sea por tiempo, en este caso quiero que cada 20 segundos el GPS esté actualizando su información. Si nosotros de igual manera podemos seleccionar una alarma de sobrevelocidad. Un ejemplo, si el vehículo supera los 100 km por hora, queremos que nos mande un mensaje para saber que probablemente se esté haciendo uso del vehículo a una velocidad no adecuada. Tenemos la opción de alarma de vibración. Aquí hay una mala traducción, sería activado o desactivado. Aquí le voy a dar en activado o open. En esta parte que dice engine control, control de motor, prácticamente sería la traducción, podemos detener nuestro vehículo o darle permisivos para que pueda arrancar si es que la conexión de los arneses integrados en estos GPS se instalan de forma correcta. Aquí podemos activar o desactivar la alarma. Tenemos una opción para salvar datos del GPRS, o sea, la conexión a internet de nuestra SIM, para que nuestro saldo dure más tiempo. Nosotros podemos crear aquí un área de funcionamiento de nuestro GPS. Si nuestro vehículo se sale de cierta área determinada, nos va a mandar de igual manera un mensaje y listo. Prácticamente esa es la configuración que hago en mis dispositivos. Como ya les había comentado, yo estando en México trabajo con la SIM de Telcel, y más que nada porque al adquirir la SIM puedes entrar a un esquema de cobro que se llama amigo por segundo. Esto quiere decir que tú puedes ponerle 100 pesos mexicanos a esa SIM y el saldo estaría vigente durante 2 meses si es que no te lo acaba. Lo interesante de ese esquema es que puedes dar 3 números para llamar o mandar mensajes gratuitos. Y como ustedes sabrán que aparte de la conexión a internet que requiere esa SIM, de igual manera la ubicación la responde en forma de mensajes. Entonces, a los números administradores que demos de alta en el GPS para que estas ubicaciones sean enviadas por mensaje, son los mismos números que doy de alta en esa SIM para que los mensajes sean de forma gratuitos. Y de esa forma hacer durar esos 100 pesotes durante 2 meses para poder rastrear. Sin más, mis amigos, yo creo que esta es la información que les estoy compartiendo y es exactamente como hago la configuración de estos dispositivos GPS para los vehículos. Agradecería muchísimo si esta información realmente les es de utilidad, un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto que es su canal Chochueno. Sin más, recuerden que siempre se les desea lo mejor y nos vemos en un futuro video. Hasta pronto.